poder decir, bueno, yo quién soy para que Él pudiese se tomase la libertad de decirme, mira, tú eres lo que eres, pero te escojo como un hijo y de ahora en adelante me vas a adorar. Y ese que ha hecho Cristo en mí, que espero también lo haya hecho en usted, es lo que nosotros vamos a estudiar en esta carta. Y cuando yo estudio la carta, bueno, toda la Biblia, pero ahorita que tenemos enfrente la carta a los romanos, a mí me tiemblan las piernas de poder ver que esta carta, espero, consiga un cambio en la iglesia. Después de haber visto ese precioso evangelio de Lucas, que Romanos consiga un cambio verdadero en nosotros, como lo ha conseguido en tanta gente. De los primeros libros y cartas que yo leí fueron dos, Isaías y Romanos. Romanos a mí me causó tal impacto que desde ese momento yo no me separé más del Señor. He tenido momentos de dificultad, he tenido momentos de rebeldía, pero no he podido separarme de Él. Y eso espero que también pasen ustedes. Vayan buscando en su Biblia el Evangelio de Romanos, el Evangelio, porque parece que no lo es, pero es otro Evangelio más. Es una verdad absolutamente tan teológica, tan poderosa, la que nosotros vamos a estudiar, que yo espero que podamos reflejar cambios en nuestras vidas, y más cuando tenemos una bendición de un próximo posible local para nosotros. Y antes de empezar, yo quisiera que reflexionáramos en solamente una cosa, que es, estaba dándole hacia atrás, perdón, que reflexionen en esta pregunta. Yo quiero que ustedes reflexionen en qué es el Evangelio. No contesten, sino que en sus mentes reflexionen cuál es la respuesta que ustedes tienen para esta pregunta. ¿Qué es el Evangelio? Cuando ustedes van reflexionando y a medida que lo van haciendo, yo les voy a contar una pequeña historia. Había un hombre muy acaudalado, voy rápido porque el tiempo nos apremia, tenía mucho dinero y esa persona tenía un hijo. Él era conocido en su entorno de dinero, posesiones, mucho arte, tenía una gran cantidad, una gran colección de arte. Su hijo no era tan conocido. Su hijo muere repentinamente y ese dolor le causó tanto daño a él que él muere a posteriori. Y entonces él deja un testamento dividido en dos partes. Y en la primera parte él pone que todo lo que él va a dar, lo primero que se tiene que subastar es el cuadro de su hijo. Ese cuadro de su hijo no era pintado por un gran artista, mucha gente piensa que incluso lo pintó él mismo, un cuadro no muy agraciado, vamos a decirlo así, pero era el de su hijo, el que él amaba. Ninguna casa de subasta se quiso hacer cargo de esa subasta porque nadie quería comprar ese cuadro, no era conocido. Hasta que consiguieron poder subastar el cuadro y solamente una persona de color dijo, yo tengo todo lo que yo tengo lo voy a dar por ese cuadro. Creo que eran $9, una cosa así. Él paga el cuadro, él se lleva el cuadro porque esa persona había sido siervo o esclavo, si quiere llamarlo así, trabajaba para este hombre. Fue el que cuidó el niño cuando era pequeño y lo amaba tanto que él dijo, no me interesa, quiero el cuadro. Cuando abren el resto del testamento, la sorpresa del hombre es que él puso allí, el resto de mis bienes es para aquel que amó tanto a mi hijo que tuvo la decisión de comprar el cuadro de él. Y eso es lo que hizo Cristo, eso es lo que hizo Dios. Todos aquellos que amamos tanto a Jesús y que hemos dado nuestra vida pasada a la antigüedad por ganar a Cristo, Dios nos ha dado todo. Nos ha regalado absolutamente todo. Y lo más importante, la gracia absoluta y merecida de pertenecer a una eterna salvación con Él. ¿Qué respondió para usted que es el Evangelio? Quizá la mayoría de ustedes, la respuesta más común, buenas nuevas, ¿cierto? Buenas noticias, no está mal.
Pero yo he creído que después de este título tener una enseñanza central en lo que verdaderamente es el Evangelio, que dice que es la solución de Dios para el pecado del hombre a través de su Hijo Jesucristo. Ese es el Evangelio. Cuando usted predica a las personas que quiere que se desea que se arrepientan, que van a los pies de Cristo, hay una solución para su pecado. Dios la otorgó a través de Cristo. Usted lo único que tiene que hacer es arrepentirse y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Esa es la solución, ese es el Evangelio. Y vamos a leer la carta a los Romanos, empezando del versículo 1 hasta el versículo 7, que dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de las profecías en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de la santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5, por medio de quien hemos recibido la gracia del apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, y a todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos. Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos que las verdades absolutas que tú traes en esta carta cambiarán nuestra vida y cambiarán la vida de muchos de aquellos que tú traerás. Te damos gracias y te pido que así como me diste la oportunidad de poderte adorar, también me dé la oportunidad de poder trazar tu evangelio de la manera que tú quieres. Y que estas verdades se queden en el corazón de nuestra iglesia y de todos aquellos que escuchan a través de las redes. En el nombre de Jesús, amén. Pablo empieza la carta. Pablo. ¿Usted sabe quién era Pablo? Pablo era un asesino. Era un exterminador de los cristianos y de todo aquel que se llamara Cristo, o diciese ser Cristo, o diciese ser cristiano, o diciese ser los del camino, como se conocía en aquel entonces. Esto es lo más sorprendente del Evangelio. ¿Por qué? Porque usted va a ver varias cosas aquí. Va a ver el poder transformador del Evangelio, el dador del Evangelio, el Evangelio prometido se ha cumplido, los privilegios del Evangelio, la globalidad del Evangelio, el privilegio inmerecido que trae el Evangelio. Todo eso está allí. Y hubiésemos podido sacar más, pero le cuento, el tiempo no nos da para todo. Entonces vamos a ir al poder transformador del Evangelio. El poder transformador del Evangelio. ¿Y por qué pongo el poder transformador del Evangelio? Porque Cristo, Dios, usa a un asesino, a un exterminador de su iglesia para escribir esta poderosa carta. Pablo era tan malo que los libros de los Hechos dice por allá en capítulo 9 que cuando él es convertido por Cristo en su camino a Damasco y se marcha a Tarso, las iglesias estaban en paz. Tanto en Judea, en Judea, Galilea, estaban en paz. Para que usted vea, Pablo era el que estaba recogiendo la ropa de los que estaban apedreando a Esteban para que nada les interrumpiera para lanzar las piedras. Ese era Pablo. Y Dios lo usa para escribir la carta a los romanos. ¿Sabe por qué? Porque tuvo un encuentro verdadero con Cristo resucitado. Y todo aquel que tiene un encuentro verdadero con Cristo resucitado, cambia. Todo aquel que el evangelio transformador entra a su vida, no es el mismo. Todo aquel que tiene un encuentro verdadero con aquel que murió en la cruz, no puede comportarse de la misma manera. Un fanático, un lunático, defensor de la ley judía, asesino de cristianos, pasó después de su encuentro con Cristo a dar su vida por él. Un fanático por el judaísmo y por la ley fue el que dijo: tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Un asesino de cristianos fue el que dijo: imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo. Él dio su vida por el evangelio, porque tuvo un encuentro con el verdadero Cristo resucitado.
Cristo pasó de matar o desear matar a la primera iglesia a decir, para mí el morir es ganancia, pero vivir es Cristo. Y yo quiero lanzarle preguntas reflexivas durante el sermón y decirle, por ejemplo, ¿ha tenido usted un verdadero encuentro con Jesús y su evangelio? Porque si usted ha tenido un verdadero encuentro con Jesús y su evangelio, ese evangelio transformador, ese evangelio de poder, ¿le ha transformado? Usted dirá, sí, he sido transformado. Pues, ¿da usted señales de esa transformación tan visible que los de su alrededor se dan cuenta? Porque si no es así, lamentablemente déjeme decirle que está sinceramente equivocado, aunque esté sentado aquí en la iglesia. Eso dice Pablo. Eso dice Cristo. No porque me diga Señor, Señor, vas a entrar al reino de los cielos, sino el que obedece, ese es el que va a entrar al reino de los cielos. El que verdaderamente se arrepintió y sigue los pasos de Cristo aquí. Si usted se arrepintió y usted ha sido transformado, usted es un siervo. Pablo, siervo de Cristo, esclavo por voluntad propia. Fíjese que en el evangelio transformador le convierte a usted de orgulloso, de independiente, de ególatra, a esclavo. Incluso antes de él decir apóstol, antes de decir yo soy pastor, antes de decir soy profesor de escuela dominical, soy diácono, lo que sea, yo soy un esclavo. Lo digo por esos pseudoapóstoles que hay por ahí, que yo no sé qué se creen. No, yo primero soy un siervo, yo soy un esclavo, porque el evangelio me transforma en un esclavo de Cristo. Mire, cada creyente en Cristo es un esclavo. Y es más, cada persona que hay aquí, aunque no sea creyente, es esclavo. Cada persona que está ahí fuera también es un esclavo. Lo que pasa es que usted es esclavo del Señor al que usted obedece. Esta carta en Romanos 6 dice, usted es esclavo para el pecado, para condenación, o esclavo de justicia, para salvación. Romanos 6. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es su Señor? ¿Quién es su Señor? ¿De quién es usted esclavo? Porque usted es esclavo de alguien. Aquí no hay grises. O es esclavo de justicia para salvación, es decir, de Cristo, o es esclavo de usted mismo en carnalidad para condenación del pecado. Aquí no hay tres clases de personas, solo hay dos. ¿De cuál pertenece usted? Y luego apóstol. Él es Pablo, es siervo de Cristo y es apóstol. Apóstol, pastor, diácono, gente del sonido, gente que da escuela dominical. Eso no es un título, eso es un propósito. Todos somos discípulos, no todos somos apóstoles, no todos somos pastores, no todos somos cualquier don que usted quiera, pero todos somos siervos. Todos y cada uno de los que estamos aquí somos esclavos, somos siervos, porque estamos separados de Dios, del mundo, de Dios. ¿Para qué? Para servir. Ese es nuestro ministerio. Cuando Pablo dice, soy apóstol, él no se está poniendo galardones, pero sí está defendiendo su apostolado, como le tocó defenderlo en Corintios. Es mi propósito. Yo soy apóstol, yo soy diácono, yo soy cualquier cosa que usted pueda tener o su puesto según sus dones en el cual servir en la iglesia. Porque Pablo fue separado, como dice Gálatas 1:15, desde el vientre de su madre para servir. Usted también. A usted Dios lo separó, a usted Dios lo escogió para servir. ¿Para servir para qué? La carta dice, para apartado para el Evangelio de Dios. Apartado para el Evangelio de Dios. Antes de que usted responda esas dos preguntas, ¿cuál es su Señor y cuál es su esclavo? Haga esta reflexión.
Si usted es creyente, usted no fue comprado con oro y con plata ni con cualquier cosa perecedera. Usted fue comprado con la sangre preciosa del Cordero. El Cordero sin mancha en una cruz. Así que reflexione qué respuesta va a dar a esas dos preguntas. Porque ese fue el precio que se pagó por usted si es creyente. Si no es creyente, ese precio todavía no está en su cuenta corriente. El dador del Evangelio. El dador del Evangelio. Separado para el Evangelio de Dios. No es el Evangelio que habla de Dios, sino el Evangelio que tiene su origen en Dios. Porque el Evangelio no es un plan B porque las cosas salieron mal en el huerto, ni muchísimo menos. En la mente infinita, llena de sabiduría de nuestro poderoso Dios, Él establece la forma en la cual el hombre se salvaría, sufriendo una transformación cuando se arrepiente ante la cruz. Él es el único que puede hacerlo. De hecho, Pablo no introduce su enseñanza si primero no introduce a Cristo, porque Cristo es el centro del Evangelio. Él en la carta nos introduce primero a Cristo y posterior y nos introduce la enseñanza acerca del Evangelio. Cristo era el centro de su vida y el apóstol quiere que nosotros sintamos lo mismo que sintió Él. Que nosotros deseemos lo mismo que deseó Él. Que nosotros hagamos lo mismo que hizo Él. Mire, sí, son buenas noticias. Claro que son buenas noticias. Pero es que más que buena noticia, es la mejor noticia. El Evangelio es la única buena noticia que hace que todas las demás noticias sean buenas. Incluyendo aquellas noticias que por trasfondo nos hacen tristes, banales como perdí mi novia, perdí mi trabajo, y sufridas tristemente como perdí a un ser querido. Pero déjeme decirle que todos son buenas noticias porque yo creo en aquel que es la resurrección de los muertos. Ese es el Evangelio. Sin el Evangelio usted se puede ganar la lotería, que no va a ser una buena noticia. Con todo y su dinero se va a la condenación. Más preguntas de reflexión. ¿Está Jesús en ese lugar de preponderancia que lo tiene Pablo? ¿Está el Evangelio en primer lugar? ¿El Evangelio de Cristo en su vida? ¿Es el Señor el centro de su vida? ¿Está usted usando sus talentos como los usó para ganar dinero en el mundo cuando era pecador o para disfrutar en el pecado? ¿Está usando ese talento para predicar el Evangelio? ¿Es creyente? ¿Ha recibido dones? ¿Está usando sus dones para predicar el Evangelio? ¿Está reflejando a Cristo en su manera de vivir como predica usted el Evangelio? El Evangelio no es algo nuevo. El Evangelio fue prometido. Acuérdese que después del dador de ese Evangelio fue porque fue prometido en la antigüedad, en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en lo que los judíos llaman la ley. El Evangelio que tuvo su origen en Dios no fue un pensamiento agregado a última hora, no es nuevo, está citado en todo el Antiguo Testamento, en todas las Escrituras hebreas, y se ha cumplido completa y totalmente en la persona de Cristo. Se ha calculado que el Antiguo Testamento tiene más de 330 profecías acerca del Mesías, de las cuales la gran mayoría de esas profecías se cumplieron con la primera venida de Cristo. Y ellos se salvaron en el Antiguo Testamento porque profetizaron y creían en la venida de ese Cristo que iba a morir en una cruz. Ellos no se salvaron por obras, se salvaron porque creyeron en el Cristo en el que no habían visto. Y hoy en día ya han visto ese Cristo y todavía no quieren creer. Jesús no enseñó absolutamente nada que no tuviera que ver con el Antiguo Testamento. Yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir la ley. Todo lo que él enseñó iba acorde con la ley. Él es la continuidad de la ley. Él es todo.
Mire que el versículo 3 afirma que Él es 100% humano, descendencia de David, 100% divino, Hijo de Dios Todopoderoso. Eso lo convierte en el poderoso Hijo de Dios y único mediador. ¿Sabe por qué Él es el único mediador? ¿Usted por qué se imagina que Jesús es el único mediador? Porque fue hombre para acercarse a nosotros, pero es el único que es Dios para ponerse cara a cara enfrente del Padre e interceder por nosotros. Yo no tengo nada en contra de María, que Dios me perdone si lo deja así, no tengo nada, ni contra el Papa, pero es que aquí el único mediador entre Cristo y los hombres es Jesucristo hombre, Timoteo. No hay otro que haya resucitado con el poder de Cristo, venciendo a la muerte y que tenga el poder reconciliador entre el Dios Todopoderoso y nosotros. No existe otro. Y eso lo enseñaban desde el Antiguo Testamento, las profecías del Mesías que iba a venir. Ese es el Cristo que usted acaba de cantar. El Cristo en que muchos de ustedes botaron lágrimas. Pero el Cristo que muchos de nosotros desafortunadamente todavía no seguimos predicando como Él se lo merece. Él es el verdadero Hijo de Dios, el que le resucitó a través del Espíritu de Santidad, como dice la carta a los Romanos, del Espíritu Santo. Pero usted sabe cuál es la mejor noticia de todas, que ese Espíritu también le pertenece a usted. Mire Romanos lo que dice en 8, 11, 12. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también le va a dar cuerpo a su vida a sus cuerpos mortales. Por medio del Espíritu que habita en ustedes. ¿Está usted seguro que el Espíritu Santo habita en usted? Porque si el Espíritu Santo que habita en usted, Romanos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a ese Espíritu que usted es hijo de Dios. Y es hijo de un Dios vivo, no es un hijo de un Dios muerto. Buda está muerto, Mahoma está muerto, todos los filósofos de la influencia más potente en la Grecia antigua están muertos. Cristo no. Cristo está vivo. Y no solamente está vivo, sino que está reinando a la diestra de Dios con poder. Por eso es el único mediador. Los demás todos están muertos, incluyendo los santos de la Biblia. Ellos no pueden mediar. Ahora mi pregunta, o más bien mi reflexión en esto es que durante la vida terrenal de Jesús, su vida en la esfera de la carne, Él fue la semilla de David, el Mesías. Pero siendo esto cierto y valioso, no representa la historia en su totalidad para los cristianos. Jesús también en la esfera del Espíritu, del poderoso Hijo de Dios, Él es el dador de la vida. Él es Cristo. Ha empezado una nueva era de redención con Él. Y esta nueva etapa del plan de Dios, Él está reinando y tiene el poder de salvar a todos los que creen en Él. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Luego vamos a ver los dones del Evangelio. Versículo 5, primera parte dice, por medio de quien hemos recibido gracia y apostolado. Yo he querido parar allí, aunque no hay una coma, porque quiero ver esos dones que nosotros hemos recibido, ese privilegio que nosotros hemos recibido a través del Evangelio. La gracia es la misericordia amorosa de Dios a través del cual Él concede la salvación como un regalo a quienes confían en su Hijo. Esto es conocido. Cualquier persona que deposita su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, Él te transforma. Él te adopta como hijo y te envía con un propósito. Cuando esto pasa, tú pasas a formar parte de su familia. ¿Sí? Pasas a ser parte de su familia. ¿Por qué? Porque ahorita ya le puedes decir Abba Padre. Vamos a usar textos de Romano. Ya puedes decirle Abba Padre. El Espíritu de Él le dice a tu espíritu que eres hijo de Él. Ahora ya no hay condenación en ti. Y es más, no hay nada que te pueda separar del amor valioso de Dios. Nada. Eso porque eres adoptado por Él.
Eso se llama gracia. Eso es lo que usted ha recibido, sin merecerlo. Gracia. Pero le adopta con un propósito. Y ese propósito es que usted evangelice. Es que usted lleve con su manera de vivir y con su predicación Cristo a otros. ¿Sí o no? Pero antes de eso, el amor que siente Cristo, yo encontré una cita de un gran predicador. El predicador se llama Gray, no sé qué, no recuerdo mucho el nombre, pero dijo esta cosa, mire, esto me parece sorprendente. El amor que se ofrenda hacia arriba es adoración, eso es lo que usted acaba de hacer. El amor que usted extiende hacia afuera, eso se llama afecto, eso es lo que usted hace con sus seres queridos, eso es lo que usted hace con su familia. Pero el amor que se agacha, el amor que se humilla, eso se llama gracia. Porque eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Él, siendo el Rey de Reyes, se humilló a lavarle los pies a los apóstoles y a morir en una cruz como un delincuente por usted y por mí. Eso se llama gracia. Y eso lo recibió usted por Cristo. Usted no se lo merecía, yo menos. Pero necesita hacer algo. Tiene una responsabilidad. Déjeme contarle una discusión que una vez tuvo el gran evangelista Moody. Moody estaba evangelizando en un sitio y se levanta digamos un hermano, vamos a decirle hermano. Le dice, no, pero es que ese método que usted usa para evangelizar gramaticalmente no es correcto. Moody le dice, mire, yo le agradezco su comentario porque yo peleo con eso en mi interior siempre y sé que tengo que mejorar y espero que alguien me ayude. ¿Cuál es su método? Mira, es que yo no tengo método. Pues entonces yo prefiero el mío con todos sus errores. Porque él con sus errores y todo todavía estaba evangelizando. ¿El otro qué estaba haciendo? Una persona que no evangeliza es una persona que no está honrando a Dios. No le está dando la gloria a Dios. Mire, sin importar cuál pueda ser su dificultad, sin importar cuál pueda ser su carencia, si Dios le ha transformado, créame que le va a capacitar a usted para llevar su evangelio. Eso no quepa la menor duda. Entonces yo tengo que lanzar más preguntas de reflexión. Lean esa pregunta en voz alta, pero en vez de decir cuál es su, diga cuál es mi. Venga, 1, 2, 3. Más alto. ¿Cuál es mi método? ¿Qué método usan ustedes, cada uno de ustedes? ¿Cuál es el método que usted usa para evangelizar? ¿Tendrá alguno? Me supongo yo. Porque es cristiano, porque es siervo y porque ha sido apartado para la gloria de Dios, para el evangelio de Dios. Debes tener un método. Uno, al menos. No me haga como lo del hombre que quería corregir a Moody, que lo quería corregir y no tenía ni uno. ¿Por qué hay que evangelizar? Porque el evangelio es global, la globalidad del evangelio. Versículo 5, seguimos leyendo el resto. Para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Promover. ¿Qué significa promover? ¿Qué hace cuando usted está haciendo una campaña en esas tiendas que venden teléfonos, que venden televisores? ¿Qué hacen? Propaganda, ¿no? Promueven, si no, no le compra a nadie. ¿Qué hace usted para promover el evangelio? A ver, piénselo, aquí, a ver si nos vamos a llevar un fiasco. Piense aquí, ¿qué está haciendo para promover el evangelio? Porque al igual que Pablo, todo creyente es llamado no solamente a la salvación, sino al servicio para testificar con su vida, trayendo resultados de la obediencia a fe ante los demás. Eso es un creyente.
Una persona que afirma tener a Jesucristo, pero cuyo patrón de vida no ha cambiado nada, está sinceramente equivocado y es un mentiroso. Una persona que afirma tener a Jesucristo y Cristo no lo ha cambiado, debe hacerse un examen. Nunca ha sido redimida y esa persona está viviendo una mentira. Mi obediencia no es para salvarme como lo enseñan ciertas religiones. No es mi obediencia y más obras. No es mi obediencia y me confieso. No es mi obediencia y no sé qué. No. Es mi obediencia la que me hace a ese hombre que murió en la cruz, que era Dios, que me capacita para hacer buenas obras. Yo no hago obras para salvarme, yo hago obras porque demuestran mi salvación. Esas son las obras que yo hago. Y Él de hecho, me preparó de antemano para hacer esas buenas obras. La fe verdadera se verifica en la obediencia a Él a través de la Escritura. La fe obediente demuestra ante Cristo y ante los demás que es verdadera. En cambio, la fe desobediente demuestra por sí misma que es falsa. Es por tener esta fe verdadera, esta fe obediente, que Pablo pasa a elogiar a los creyentes en Romanos. Mire, lea Romanos 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su... ¿Qué dice allí? Lea la Biblia. ¿Qué elogia Pablo en ese versículo? La fe. La fe de ellos. Él no conoce a esta gente, pero conoce que en el mundo que se conoce en aquel entonces, se habla de la fe de ellos. Es increíble. Dios puede traer a los perdidos. Claro que sí. Cristo los salva, seguro. Pero más importante que eso es que Dios sea glorificado. De hecho, cuando usted predica el Evangelio, lo más importante es glorificar a Dios, y el resultado es que los perdidos vengan a los pies de Cristo. El primer mandato cuando usted evangeliza es glorificar a Dios, porque Dios es glorificado, escuche bien, cuando su pueblo ama a su Hijo, cuando reconocen su veredicto con respecto al pecado de ellos, así como su necesidad de limpieza, cuando sus planes se convierten en los suyos y cuando sus pensamientos se conforman en sus pensamientos. Así es como los creyentes viven y existen para la gloria de Dios. ¿Son sus pensamientos como los pensamientos de Cristo? Los de Él son más altos, pero nos da una guía para que vayamos conforme a sus pensamientos. No están escondidos. Tenemos un privilegio inmerecido que trae el Evangelio. Un privilegio inmerecido que trae el Evangelio. No hay ni existe un privilegio mayor que ser llamado a ser de Jesucristo, dice allí versículo 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Mire, cuando usted lee la carta a los Romanos a partir del versículo 18, 19, usted se va a encontrar y se va a dar cuenta cómo era la vida en el imperio romano de esos días. Pero triste y lamentablemente creo que es parecida a esta, y quizá nosotros estamos hoy peor. ¿Es verdad o no? Es una vida de degradación moral absoluta. Leas cuando llegue a su casa Romanos del 18, 19 hasta el final del capítulo 1 y un poquito más, para que usted se haga una idea. Pero el poder del Evangelio había convertido a estas personas en cristianos, en santos, aunque antes hayan sido partícipes de alguna o de todas las características que se muestran allí
en esa porción de la carta. Son numerosas, son atroces, son dolorosas, son pecaminosas. Cristo se las perdonó todas, todas, y los llama por amor a su nombre, llamados de Jesucristo. ¿Usted se siente llamado de Jesucristo? ¿Usted se siente que Dios le ha perdonado todo a usted? ¿Usted siente ser de la familia del Dios Todopoderoso? Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios, porque cada creyente es un hijo de Dios, y nuestro Padre es el que está en los cielos y que lo mandó a Él por nosotros. Mire, los únicos seres humanos que pueden recibir las maravillosas bendiciones de la gracia y paz son aquellos de quienes puede decirse que son los amados, los llamados a ser santos. Ellos son los únicos que verdaderamente pueden llamar a Dios Padre. Ellos son los que han sido adoptados para formar parte de su familia divina por medio de nuestro Salvador. Y cuando Él te llama, Él no te está haciendo una invitación. Es el poderoso e irresistible brazo de Dios trayendo a todos sus escogidos. Él no te está silbando. Él no te está haciendo como hacen aquí. Él te está abrazando con poder y amor porque le perteneces. Es increíble que nosotros podamos ver y preguntarnos, ¿hemos tenido un encuentro con Jesús? ¿Estás aquí sentado? ¿Desearías tenerlo? ¿O estás mirando esto por internet? ¿Desearía tener usted un encuentro verdadero con Jesús? ¿Está dudando ahora si su encuentro quizás solo existió en su mente, pero verdaderamente no se ha dado a cabo? ¿Quiere disfrutar de su gracia y perdón inmerecidos por la obra de su Hijo en la cruz? Los romanos sí, no todos, pero aquellos que fueron llamados a ser santos, dice que sí. Incluso les dice gracia a vosotros y paz de parte de Dios y del Padre y del Señor Jesucristo. Esto no se lo dice a un no creyente, esto no se lo dice a un pagano, esto no se lo dice a alguien que no haya recibido el perdón de pecados por la sangre del Cordero. Esto no se lo dice a aquel que no reconoce a Jesucristo como Dios resucitado con poder sobre la muerte. Esto se lo dice a un hijo. Gracia y paz a vosotros. ¿Es usted un hijo? Porque si es usted un hijo, es un siervo. Y si es usted un siervo, es un esclavo. Pero si es un esclavo, es para proclamar el Evangelio de Dios. Entonces, si usted no es un siervo y un esclavo y no está proclamando el Evangelio de Dios, hágase la primera pregunta, ¿es usted un hijo? ¿Realmente ha tenido el encuentro como Pablo lo tuvo, que lo tiró de un caballo? Está usando todo el poder que Dios le ha dado en esta vida, porque mire, usted no es perfecto, ni va a alcanzar perfección en este mundo. Pero ¿qué está haciendo usted con el evangelio perfecto que Dios le dio? Porque Él sí es perfecto y su evangelio también. ¿Qué está haciendo con ese evangelio perfecto que Dios le dio? Se va a ir de aquí y va a hacer lo mismo que hace todos los días. No va a cambiar nada. Pregúntese entonces si es hijo de Dios. Pregúntese esto. Si verdaderamente no ha tenido ese encuentro con Él. Dios tuvo un hijo sin pecado. Uno. ¿Cómo se llama? Jesús. Pero no ha tenido ningún hijo sin cruz, ¿eh? Ninguno. Porque todos vamos a pasar dificultades. Todos vamos a pasar necesidades. Todos vamos a padecer sufrimientos. Si aquel que no tenía pecado hizo todo para satisfacer la justicia de Dios, ¿cuánto más usted y yo, que vivimos bajo la gracia divina
y envasados en una carnalidad que lucha todos los días por doblegarnos. ¿Cuánto más? Le repito, ¿quiere disfrutar de la gracia y el perdón inmerecido por la obra de Jesucristo en la cruz? Arrepiéntase y crea en el Evangelio de Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y eso es lo que nos va a reflejar toda la carta de aquí en adelante. Mi deseo son dos: que podamos conseguir ese local. Y si no es ese otro, pero un local, que nosotros podamos reunirnos. Pero que más que ese local, y más que cambiar de sitio, que esta iglesia cambie para la gloria de Dios. Que crezcamos como verdaderamente Él se lo merece para la gloria de Dios. Amén. Señor, te doy gracias porque es tu evangelio perfecto el que ha permitido que nosotros estemos aquí con tal de glorificarte, de amarte, de darte, Señor, la honra que toda te pertenece, y curiosamente de parte de nuestra que ni siquiera nos merecemos nada, Señor. Éramos lo peor de lo peor. A ti no te importó. A ti no te importó absolutamente nada. Te fijaste en nosotros con tus ojos de amor. Nos redimiste a través de tu Hijo. Nos revestiste de su justicia. Y nos diste el gran regalo del Espíritu Santo. Yo espero que después de estas verdades mi propia oración cambie. Cámbiese yo y de pedir tanta cosa banal para dar gracias por todo lo que ya has hecho y sigues haciendo. Ayúdanos a cambiar como el apóstol, Señor, que todo lo tengamos por basura con tal de tenerte a ti, ganarte a ti cada día. Y voy más allá. Que seamos como ese gran apóstol, que en momentos de dificultad y donde no tenía ni siquiera un transporte digno, llegó a declarar que se le habían acabado los sitios para evangelizar. Nosotros tenemos todas las herramientas, el internet, y quizá muchos de nosotros ni siquiera le hayamos predicado a nuestro vecino. Ayúdanos a cambiar, Señor. Que esta carta consiga convicción en nosotros y que podamos seguir la senda que tú trazaste en nuestra vida, Señor. Que no quede solo en sentimientos de lágrimas y lloro en una adoración, sino que vayamos con todo lo que tú nos has dado, que es perfecto, para regalarlo a tanta gente que necesita de ti y de tu perdón. Te rogamos todo esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.